mensaje. Las cartas de Cristo 1. Cristo vuelve y habla su verdad. Carta 1. Parte 5. Mi lugar en la historia. En primer lugar, debo señalar que se hacía referencia brevemente a mi vida y persona, en la historia de los judíos, escrita por Josefo, para el gobernador romano, y presentado al emperador romano. Josefo anotó brevemente, que Jesús hizo un intento de derrocar la ley y el orden del gobierno de los romanos, fue castigado y crucificado. Se ha discutido, que este pudiese haber sido algún otro Jesús relatado por Josefo, pero esto no es cierto. Yo fui el insurrecto, quien más tarde me convertiría en el Cristo, y el que hice los llamados milagros de sanación, y de materialización. Yo no era ningún agitador, ni incité deliberadamente a la gente a desafiar a los romanos, ni a desafiar la ley y el orden. Fui un rebelde contra las tradiciones judaicas existentes, y la causa surgió cuando salí de mi estancia de 6 semanas en el desierto, ya que vi una forma mejor de pensar y vivir, e intenté transmitir mis conocimientos, con poco éxito, a mis compañeros judíos. Es importante que comprendan, que la presión de la opinión pública pesaba sobre mis seguidores. Mientras creyeron de verdad que yo había traído un mensaje a los judíos, para salvar el alma y que era el Mesías, el Hijo de Dios, intentaron participar y relacionarse con el mundo de la mejor manera posible. Por lo tanto, aunque conocían mis sentimientos reacios hacia las creencias judías, no estaban contentos de prescindir del Viejo Testamento completamente, puesto que había apoyado y unido a los judíos durante toda su historia. Por razones de conservar lo que consideraban valioso de los viejos designios, suprimieron cualquier descripción de mi persona. Mis discípulos y Pablo, construyeron sus propios conceptos de sagradas creencias, de lo que querían conservar de mi vida y mis enseñanzas. Tan solo enseñaron y consolidaron los conceptos que consideraban valiosos para el pueblo de los judíos y gentiles, por igual, los de aquel tiempo y del futuro. Por consiguiente destilaron lo que podían usar y soltaron la mayor parte de lo que yo llamaba los secretos del reino de Dios, porque nunca habían sido comprendidos. Tampoco los encontraron relevantes en la creación de una nueva percepción de lo divino del Padre, para conservar la creencia judaica de salvación del castigo por los pecados, por medio del sacrificio en el templo. Se adoptó la persona de Jesús que había pagado, mediante la crucifixión, los pecados de los hombres como sacrificio supremo, y esta creencia servía a muchos propósitos en aquel entonces. Mi muerte en la cruz dio una razón válida y heroica, que demostró a la gente que yo era el Hijo de Dios, que había llevado a cabo una misión específica hasta el final de mi vida. Esta creencia también demostró ser de gran consuelo a los judíos, cuando su templo fue destruido por los romanos, y dio lugar a muchas conversiones. Muchas sectas de judíos y también de gentiles, no creían en la vida tras la muerte, por consiguiente era tremendamente consolador, saber que Jesucristo había superado la muerte y retenido su cuerpo. Para muchas ideologías humanas de aquel entonces, la vida no era posible sin el cuerpo, de modo que la vida tras la muerte, tan solo significaba la resurrección del cuerpo. También esto mantuvo mi nombre constantemente vivo en la mente de la gente. Yo fui la valiente figura histórica, de quien había muerto para asegurar que los hombres, se librasen de todo el temor al infierno y la condenación. Mientras creyesen en mí, podían caminar como hombres liberados, y es la razón que mi nombre haya perdurado hasta ahora, que puedo venir a darles la verdad que anhelaba compartir hace 2000 años. Mi vida temprana y experiencias en el desierto. Nací en Palestina, mi madre estaba convencida que yo era el Mesías, y contrario a la creencia popular, yo no era un niño santo. Cuando me llevaron al templo a la edad de 12 años, para que me entrevistasen los sumos sacerdotes, y determinar si era apto para entrar en la preparación religiosa judaica, me rechazaron por ser demasiado testarudo.
Muy decepcionada, mi madre me llevó de vuelta a casa, e hizo lo que pudo para criarme en la santidad, que le marcó su proceder en todo momento. Esta era una tarea imposible porque era sobre todo, un individualista y revoltoso. Me molestó la normativa de mi madre y sus intentos de disciplina. Como joven era imposible de controlar, un rebelde que rechazó la inquebrantable adherencia de mi madre a la fe y tradiciones judaicas, prefiriendo la risa a las actitudes santurronas. Me negué a aprender un oficio que me atase a la rutina, elegí mezclarme con todas las clases más humildes sin excepción, bebí con ellos, conocí a prostitutas, y me divertía hablando, discutiendo, riendo y siendo holgazán. Cuando necesitaba dinero, iba a las viñas durante un día o dos, a hacer trabajos que me pagaban lo suficiente para comer y beber, y darme al ocio que ansiaba. A pesar de mis muchos defectos como ser humano, mis actitudes descuidadas e indolentes, mi voluntad caprichosa y determinación egocéntrica, para pensar mis propias ideas, sin importar lo que los demás pudieran pensar de mí, tenía una profunda preocupación por la gente. Era profundamente emotivo, y en este mensaje de hoy, dirán que era hiperreactivo, e hiperemotivo. Tenía un corazón bueno, compasivo y empático. La presencia de la enfermedad, la aflicción y la pobreza me conmovían profundamente. Era fuerte partidario de los desvalidos, se podría decir que era de la gente, y viví muy cerca de ellos con un espíritu de compañerismo. Escuché sus penas, las comprendí y me preocupaban. Es importante comprender mis verdaderos orígenes y a mis características de temprana juventud, porque fueron los acicates que me incitaron, empujaron e impulsaron finalmente a ser el Cristo. Lo que más fuertemente aborrecía y no resistía, era la miseria, la enfermedad y la pobreza que veía a mi alrededor. Me enfurecí, exalté, vociferé y enojé, al ver a la gente vestida en harapos, delgada y hambrienta, enferma y lisiada, cruelmente intimidada por los líderes judíos, quienes los cargaban con leyes y prácticas tradicionales sin sentido, amenazándola con el castigo de Jehová, si no obedecían. Proclamé a todos los que me querían escuchar, que este pueblo soportaba bastante, sin ser doblegado por medidas restrictivas de placer y sin sentido. ¿Cuál era la razón de vivir si nacemos para ser felices? Me negué a creer en un Dios justo según las tradiciones judaicas, y los avisos bíblicos proféticos del juicio y cólera de Jehová contra el pueblo, me indignaron. La gente era humana, después de todo hacía lo que su naturaleza humana los impulsaba a realizar, y si nacieron pecadores, ¿por qué juzgarlos y condenarlos a una vida de sufrimiento y pobreza, por romper los 10 mandamientos? ¿Dónde estaba el sentido en tales afirmaciones? Para mí, esta creencia judaica representaba a un Dios ilógico y cruel, y yo no quería tener nada que ver con él. Me parecía que si existía tal deidad, entonces el hombre estaba condenado a la miseria eterna. La sencillez y la libertad que encontré en las colinas, las llanuras, en los lagos y en las montañas, refrescaron mi espíritu interior, y tranquilizaron mi cólera que murmuraba contra el Dios judaico. Por consiguiente, me negué a creer ni una palabra de lo que los judíos mayores intentaron enseñarme. Sin embargo, a los 25 y 26 años, una nueva pregunta se apoderaba de mi mente, mientras paseaba a solas, con cada vez más frecuencia, por las colinas. Mi rebeldía fue gradualmente reemplazada por un anhelo que me consumía, saber y comprender la verdadera naturaleza de aquel, que sin duda debía inspirar y respirar a través de la creación. Repasé mi manera de vivir y vi el sufrimiento que mis acciones habían causado a mi madre y a muchas otras personas. Aunque sentía tal compasión por los débiles y los sufridos, mi naturaleza rebelde había dado lugar a mucho comportamiento desconsiderado y egoísta hacia mi familia. Mi amor subyacente hacia ellos, ahora brotaba en mí, y vi que me rebelé de igual manera contra mi comportamiento anterior.
Me hablaron de Juan el Bautista, y la labor que realizaba entre los judíos, que venían incluso de Jerusalén a escuchar sus palabras, y decidí visitarlo para que me bautizara. De camino hacia el río Jordán, me sentí muy entusiasmado ante la perspectiva de bautizarme y empezar una nueva vida. Sabía que a pesar de mi emotividad desenfrenada, había nacido también con una inteligencia aguda, y con el don para el debate penetrante e impresionante, el cual había utilizado caprichosa y negativamente, llevando a la gente a desenfrenadas discusiones. Había malgastado mis talentos siguiendo una vida egoísta, ociosa y de placer, como consecuencia había perdido todo el respeto de los demás, y tampoco me respetaba a mí mismo. Por primera vez esto me era intolerable, y se me ocurrió que en el futuro, podía y debía disponer de mis dones naturales para un mejor uso. En lugar de simplemente hacer ruido, quizás podía encontrar una manera mejor, para aligerar la carga de aquellos a quienes compadecía tanto, porque hasta entonces, no había sido útil a nadie. Continúa en la parte 6. Valery Melfi.